Hola a todos, soy Blacky y hoy estamos aquí en el Salón Manga de Murcia para hablar de la diferencia entre lo que es J-Pop, K-Pop. Bueno, seguro que todos sabéis lo que es el K-Pop y estáis súper seguros de que sabéis un montón sobre el tema. Yo estoy seguro de que vosotros también sabéis un montón sobre el tema. Pero yo quiero hablar sobre la diferencia que hay entre el J-Pop y el K-Pop, porque muchas veces se confunde entre que cuando una versión de una canción coreana sale en japonés, eso es pop japonés, J-Pop. No, eso no es J-Pop. Y en concreto voy a hablar de la rama del J-Pop que se trata de los idols. Tengo que decir que no voy a hablar de cuál es mejor o cuál es peor o cuál me gusta más a mí o cuál os debería gustar más a vosotros. No, solo voy a dar datos objetivos. Vamos a hablar de lo que es ser un idol en Japón, que es el comienzo de toda la ideología idol. Porque no sé si habéis estado al tanto últimamente, pero hay un grupo japonés que se llama Arashi, que lo siento, pero es el grupo más famoso de idols en Japón, o sea, dentro del país japonés. El que es el más famoso dentro de ese país es Arashi, no es BTS, porque muchas personas se piensan que es BTS. Y bueno, los japoneses entre que son muy nacionalistas y como son todos allí, pues era obvio que el grupo más famoso iba a ser japonés. Este grupo japonés Arashi, que hizo una colaboración con Bruno Mars, tuvo una entrevista en la que se dijeron cosas como... Hablando de la muerte de Johnny, que es el fundador, Johnny Kitagawa, que es el fundador de Johnny y Asociados, la empresa japonesa que instauró la ideología idol, pues se comentó así de pasada que los japoneses, bueno, que fue Johnny concretamente, quien empezó con toda la temática idol. Esto, en un origen, es así. Vale que cada país ha tenido su propia ideología idol y pues esta ideología ha variado, ha seguido diferentes direcciones, diferentes evoluciones, y obviamente un idol japonés no es lo mismo que un idol coreano, pero en un origen los idols coreanos surgieron fijándose un poco en lo que era un idol japonés. Y estamos aquí para hablar de qué son esas diferencias que hacen que sea tan distinto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es ser un idol en Japón, porque no tiene la misma trascendencia que tiene en Corea. En Corea eres un idol cuando estás dentro de un grupo idol, o estás dentro de una empresa, cuando estás haciendo cierto tipo de música dentro de un grupo, y si tienes unas normas sociales, como es, aunque ha evolucionado mucho últimamente, pero tiene las normas sociales de no puedo tener pareja, tengo que tener estas cosas, tengo que tener este comportamiento, tengo que bla 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 bla, cosas que hablaremos más adelante. Pero en Japón es algo mucho más social. En Japón tú eres un idol porque tienes algo que es ese espíritu de esfuerzo. Desde un comienzo tú debutas, de hecho, sin saber nada, siendo un completo novato, y vas creciendo conforme va pasando el tiempo. Esto también en Japón vemos que ha evolucionado, depende de qué grupo nos fijemos, tiene sus cosas diferentes, ¿vale? Pero normalmente en Japón tiene eso, un espíritu de demostrar a una sociedad de que tú estás avanzando, de que tú tienes algo que ofrecer a la sociedad y algo que ofrecer dentro del grupo. Entonces, no es lo mismo que un idol coreano que debuta porque le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta hacer cosas y dedicarse al show business. En Japón es algo como que tú tienes que ofrecer algo a la sociedad, y si tú no ofreces ese algo a la sociedad siendo actor, cantante, estrella del deporte, un modelo a seguir en general, tú no puedes ser un idol. Entonces, a partir de aquí vamos a ver las diferencias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar del debut. Un idol en Japón debuta siendo muy muy pequeño. Y vosotros, la mayoría, sé que veis que en Corea, sobre todo últimamente, están debutando siendo muy muy pequeños. La diferencia es que en Japón los hacen debutar desde los 8 a los 13 años. Obviamente hay excepciones, como puede ser el grupo de Six Tones,
que es un grupo que han debutado todos teniendo 20 años, o puede haber otras excepciones como ABC Seat o, bueno, News, pero son excepciones, ¿vale? Lo más normal es que en Japón un grupo debute cuando los miembros tienen entre 8 y 15 años. Y esto lo hacen con un motivo, y es que cuando tú debutas a un niño tan pequeño, ves cómo es un inexperto en todo lo que hace. En plan, baila pero lo hace así, canta pero lo hace así, actúa en películas, es modelo pero así es un poco regular. Entonces lo hacen aposta, no es porque quieran humillar al idol antes de que debute o nada más debutar, no. Esto lo hacen para que tú veas cómo evoluciona, cómo debido a ese esfuerzo que le ponen, ellos empiezan aquí y acaban aquí. Bueno, pues en el caso de Corea sí que es verdad que también se debuta últimamente cada vez más joven, sobre todo pues tenemos a los chicos de Stray Kids, por ejemplo, que han debutado siendo muy pequeños. No sé, vemos diferentes grupos que cada vez empiezan más jóvenes. GOT7 también debutaron siendo muy jóvenes. E incluso grupos de chicas que también empezaron demasiado temprano, ¿no? Pero lo que no te enseñan es todo el esfuerzo que tienen detrás, ¿vale? En Corea, debido a ciertos estándares que tiene que cumplir un idol, porque en Corea o triunfas desde el primer momento o te estampas, pues dependiendo de eso, tú tienes que debutar ya teniendo un nivel. Si se te ve fallar en cualquier mínima cosa, tú has fracasado como grupo. Entonces, no te debutan hasta que eres perfecto en las cosas que haces. Eso lleva a un entrenamiento muy muy duro, porque claro, los japoneses, como van mejorando con el paso del tiempo, quieren que se vea su evolución. Obviamente los entrenan antes de sacar, pero no al mismo nivel. Yo he visto, por ejemplo, casos de idols, y también se puede ver en doramas tipo Dream High, cómo están entrenando hasta el límite, incluso estando hasta lesionados simplemente para poder debutar, ¿vale? Porque es su sueño, porque quieren cumplirlo, cualquier cosa que digáis me vale. Pero hasta que no alcanzan cierta perfección, no los dejan debutar. Entonces esto hace que los grupos en Corea debuten un poquito más tarde. Además, últimamente también se está dando el caso de que lo que tratan es que debuten ya teniendo cierta fama. No los debutan hasta saber si ha alcanzado ese carisma o no ha alcanzado ese carisma. En plan, followers, reacción de la gente, todo eso. Lo tienen muy muy en cuenta. Su entrenamiento, obviamente, que esto también es una diferencia muy grande, el entrenamiento de los coreanos es muy intensivo. Les controlan las dietas, les controlan las horas de baile. Y algo que no me gusta tanto es que no les controlan tanto el canto. O sea, lo que valoran mucho es la imagen y los movimientos, pero no la calidad vocal. Eso es algo que a mí me preocupa, porque dentro de todo, o sea, por muy buenos bailarines y muy guapos que sean, te estás dedicando a la música y le estás quitando un poco de importancia a la música. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas empresas que sí se centran mucho en la música, pero hay otras que se centran más en lo que es el estilismo y lo que es la estética antes que en los rangos vocales o en la composición musical. En Japón, por otro lado, el entrenamiento que reciben es distinto. Hay grupos, por ejemplo, aquí sí voy a poner ejemplos porque son todos positivos, no me vais a ver poniendo ejemplos negativos en ningún momento. Hay un grupo que se llama Morning Musume de la empresa Hello Project. La empresa Hello Project, para mi gusto, es muy buena en ese aspecto, porque tiene a las chicas idol muy protegidas en cierto ámbito, ¿no? Por ejemplo, es un sistema idol que surge del hecho de que las mayores enseñan a las pequeñas. Entonces siempre hay una líder o siempre hay una senpai que se encarga de coger a las más jóvenes, enseñarles bailes, enseñarles letras, enseñarles las canciones. Y eso es algo que me gusta mucho. Y cuando las mayores tienen ya cierta edad, porque también vamos a hablar luego sobre el machismo en los idols japoneses, pues se gradúan y entonces pues son las pequeñas que han crecido y son las mayores y enseñan a las nuevas que son más pequeñas. Entonces la vida de trainee en Japón dura relativamente poco, dependiendo de la empresa en la que estés, dependiendo a lo que te vayas a dedicar.
Tu vida de trainee dura poco, la vida de trainee de un coreano es bastante más amplia. Vamos a hablar ahora de la imagen que tienen que transmitir cada uno, porque también son versiones completamente distintas que tengo que decir que ahora los grupos japoneses están avanzando mucho en eso y se están fijando en este concreto, los japoneses de los coreanos. Porque hace unos años la imagen que tiene que dar un chico japonés idol es la de un príncipe brillante que viene a salvarte en su caballo blanco, que es todo perfecto, que es inteligente, que es guapo, dulce, amable, tierno, cariñoso y bla 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 bla. En el caso de los coreanos la imagen esa es un poquito diferente, ¿no? Sí que es verdad que de vez en cuando te puedes encontrar a un happy flower de la vida, como yo les digo, tipo muy príncipe de caballo blanco. Como, vamos a ver, si tengo que poner algún ejemplo, pues es que el que se me viene siempre a la mente es el mismo, que es Max Chang-min de TVXQ, aunque por favor llamadlo TVXQ, ¿ok? Chang-min siempre ha tenido la imagen de príncipe de caballo blanco, a mí siempre me recuerda, entonces siempre hay un Chang-min. Pero lo más normal es tener a chicos de aura malote, tipo levantas una piedra hoy en día y salen 5 así, bien, Wonho, Sounu, que sí tienen su lado tierno, su lado cariñoso, que se ven mucho en las entrevistas y demás, pero tienden a tener siempre ese lado de malote, de visto así, visto asá, siempre con ropas o muy ajustadas o muy anchas, tipo muy urban style. No es como hace unos años, también tengo que decir que iban todos con trajecitos y iban todos muy cookies, como por ejemplo el grupo Boyfriend. Pero sí que tienen un estilo mucho más urbano. En el caso de los japoneses, si hablamos de estilos urbanos dentro de los japoneses, pues pueden llevar alguna decoración o, bueno, algo más fuera así de lo normal, pero suelen ser mucho trajes con lentejuelas, trajes tradicionales japoneses con decoraciones estrambóticas, trajes japoneses que llevan de repente una falda, y si acaso en algún momento se ponen un poco más punk o hip hop, pero es algo muy puntual. Por ejemplo, se me ocurre de Heisei Jam, que es un grupo así muy estándar a lo príncipe, que por cierto es mi grupo favorito. Siempre llevan trajes y en alguna canción que otra, como puede ser Bounce, pues visten un poco más urbano, pero acaban volviendo al traje, casi siempre. Siempre son trajes. Cosa que no es mala, pero acabamos en trajes. Y hablando de la estética femenina, en Corea es mucho más muy variada. Por ejemplo, vamos a retroceder un paso y hablar de la estética japonesa. Y hablar también de lo que es el grabure. Por favor, no confundamos grabure con ir en bikini, porque hay muchas personas que se creen que grabure es ir en bikini. No, grabure es lo que te dedicas a cosas más para adultos. Entonces, partiendo de ahí, sí que hay muchas idols que son grabure, pero a esto ya es a partir de enseñar. Yo me voy a fijar en las idols normales, porque hay un error diciendo que AKB son idols grabure. AKB no son grabure. Vale, pues casi todas las idols japonesas, la gran mayoría al menos, que pertenecen a empresas grandes y demás, exaltan siempre el uniforme escolar. Pueden aparecer en bikini también, en pantalones cortos, en ropa un poco de calle, pero en casi todos los envis que podemos encontrar van a tener o un estilo muy idol fluffy, tipo faldas súper pompositas y súper monas y súper cookies, a rollo escolar, pero siempre acabamos con la falda de tablitas, la camisa, una chaqueta más elegante o más urbana pero con corbatita y su camisa de debajo y la falda obviamente de tablas. Siempre vamos a encontrar cosas así, porque para los idols japoneses las chicas idol tienen que estar entre una franja de edad. Como os he dicho antes, esto es un poquito machista, pero es por el sentido del significado de la palabra idol, porque un idol tiene que ser símbolo de pureza.
Entonces, en el caso de las mujeres, se considera que una mujer cuando empieza a tener novio o empieza, bueno, esto os lo desarrollaré más adelante, cuando empieza a tener novio o empieza a sentir deseo sexual, que no me gusta usar esa palabra ni ese término, pero es así, pues deja de ser pura, entonces debe dejar de ser idol. Eso es un poquito machista, pero es otra sociedad, otras normas, no nos metemos ahí. En el caso, entonces, sí que es verdad que las idols femeninas resaltan mucho su feminidad y tienen incluso bailes un poquito más sensuales que otros, pero siempre suelen ser más recatadas, incluso aunque lleven falda corta y demás, tienen un aire muy recatado. En el caso de las idols coreanas, pues hemos visto a idols coreanas haciendo literalmente de todo, cosa que admiro un montón, porque hacen, en el tema de envis y de expresión, hacen muchos bailes súper sensuales, ropa súper hiper mega sensual, muy ajustada, tenemos una gran variedad. También tenemos a las idols buenas y dulces, ejemplo claro me viene GFriend o Twice en El Origen. Entonces sí que tenemos a las idols cookies, pero también tenemos a las malotas como Blackpink, o como han podido ser 21, o como han podido ser una mezcla ahí Missy, Sistar, Mamamoo, que ni siquiera sé cómo calificarlas porque hacen lo que quieren, como quieren, en plan, hacen cualquier tipo de estilo. Entonces, vemos ahí una clara diferencia, sobre todo en la estética de idols femeninas y idols masculinos. Y, por ejemplo, creo que un claro ejemplo del comportamiento de unas idols y de otros es el ejemplo de Produce 48 cuando empezó el programa. La gran diferencia que había entre las idols coreanas y las idols japonesas. Ahí cada una toda cookie. No sé, las coreanas se la veían mucho más desenvueltas que a las japonesas. Vamos a entrar, ya que estamos con la imagen, en el tema de cirugía. Japón. Prohibido. De hecho, en el caso de los japoneses, hace unos años incluso se hacían la cirugía, pero para estar peor, o sea, para estar más feo, para estropearse algo, hace unos años, estamos actualizados ya, pero por ejemplo, se torcían los dientes a posta, sobre todo en las idols femeninas, para dar un aire más desvalido. Vale, eso en la actualidad no pasa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el mismo ejemplo de los dientes, hay idols masculinos que se han arreglado los dientes y de repente pues a los fans les ha parecido mal que lo hagan. Es como tiene una carga social tan amplia el ser un idol japonés, que si haces algo para mejorar tú por ti mismo de forma artificial, como que lo ven mal. Es como que trates de aceptarte a ti mismo. O al menos esa es la idea que yo quiero pretender que quieren dar, ¿vale? En el caso de los coreanos, pues bueno, a la vista está que la mayoría de coreanos pasa por cirugía estética, mucho maquillaje, muchos retoques. De hecho, también hace unos años el regalo para las chicas cuando cumplían 16 años era una operación de nariz o una operación del doble párpado. Cosa que no me gusta porque yo adoro los ojos rasgados, pero bueno, cada uno sigue sus estéticas y cada uno cumple lo que quiere. Entonces, partiendo del respeto, se tiene que respetar todo, los gustos aparte. Y el caso es que en Corea las empresas de hecho financian las operaciones, después tú tienes que devolver ese dinero, pero en un principio te financian la operación para que tú te operes y te arregles. Cosa que por ejemplo le hicieron a Park Bo-gum de 21, que estaba súper operada porque siempre le han llamado fea, 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 y al final acabó sometiéndose a un montón de operaciones. Quizá en la actualidad las coreanas se operan, bueno, los coreanos en general reciben menos cirugía. O quizá hemos aprendido a olvidar el hecho de, oh, pues se ha operado, no se ha operado, se ha operado, no se ha operado. Hay idols, por ejemplo, Rain, que no se ha operado, pero, por ejemplo, otros idols tipo Hyun-seung sí se ha operado, Jae-jun sí se ha operado. Es decisión propia, al fin y al cabo no te pueden obligar a operarte, pero sí que es verdad que si tú quieres cumplir un canon de belleza, porque en Corea este tipo de imagen es muy importante. Ahora vamos a hablar de la duración de los grupos, ¿vale? Esto es algo que también ha cambiado bastante, porque en Corea, gracias a Dios, esto ha evolucionado. Sí que es verdad que
Por ejemplo, antes estaba la regla de los 7 años. En Corea, cuando un grupo cumplía 7 años, se acababa el contrato y a la puta calle. Eso le ha pasado a Missei, le ha pasado a 4Minute, le ha pasado a 21, le ha pasado a En Black, le pasó a Beast, le ha pasado a muchos grupos. Por ejemplo, a SNSD creo que no, pero por SNSD hay otro camino que no quiero tocar. Pero ha pasado a muchísimos grupos coreanos que hemos conocido o que deberíamos conocer. En esta regla de los 7 años y por qué los contratos duraban entre 5 y 7 años es sobre todo por los grupos masculinos. Porque cuando empezaban a irse al ejército, los grupos pues empezaban a promocionar menos, salían otros grupos y la gente como que tendía un poco a olvidarse del grupo previo. Solía pasar. Ya no pasa tanto. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de, no sé, Big Bang. Que bueno, Big Bang, vale, no es un gran ejemplo, pero sí hay otros grupos como EXO que ya tienen más de 7 años y el grupo todavía no ha terminado. Y bueno, se me ocurren un poco ejemplos más, SHINee. Hay poquitos, pero hay algunos. Ahora mismo pues no se me ocurren ejemplos, pero sí hay algunos. En Japón se instauró, sobre todo en grupos femeninos, porque como he dicho antes, cuando una idol femenina en Japón cumple cierta edad, tiene que dejar de ser idol. Bueno, antes al menos las obligaban. Es algo que una empresa que se llama AKB48 ha evolucionado, porque antes una idol al cumplir 23 años tenía que graduarse. En AKB48, por ejemplo, tenemos a Kojima Haruna, que se graduó siendo bastante mayor. Mariko también se graduó siendo bastante mayor. Yuki Kashiwagi, que ha dicho que no se va a graduar. Entonces tenemos ciertos ejemplos de que esto está cambiando. Pero poco a poco, por ejemplo, a una chica que se llamaba, bueno, a una idol de Morning Musume que se llamaba Ai Takahashi, cuando cumplió los 22 años le dijeron algo así como: ¿piensas graduarte en algún momento? Y es como, quizá es algo machista, como he dicho antes, por el tema de pureza, bla 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 bla, pues las obligan un poco a graduarse. Pero esto no implica que tenga que terminar el grupo, por eso está el sistema de graduaciones. ¿Qué es una graduación? Cuando un idol japonés, cuando una idol o un idol japonés se gradúa, significa que deja el grupo, ¿vale? Sobre todo en grupos femeninos se suele utilizar mucho la palabra graduarse. De hecho, utilizan el concepto de concierto de graduación como concierto de despedida del grupo. Pero cuando se gradúa una idol femenina, sobre todo grupos como Morning Musume, AKB48, que Nobizaka 46, estoy hablando de grupos así muy grandes y muy conocidos, cuando alguien se gradúa pues hacen audiciones y buscan meter nuevos miembros para que el grupo siga adelante. Es decir, el grupo nunca muere porque se van unos pero entran otros, se van unos pero entran otros. Entonces el grupo busca la perpetuidad. En el caso de los grupos masculinos no está tan presente el término graduarse, porque si alguien se va del grupo se ha ido y ya está, no le buscan sustituto. Pero en el caso de los idols masculinos en Japón no buscan meter nuevos miembros, porque sí que es verdad que buscan la perpetuidad, pero es que los idols masculinos no están forzados a irse del grupo. Y ellos tienen, lo que pasa es que tienen permitido casarse a partir de los 30 y algo, o algo. Depende del grupo y la fama que tenga el miembro, se les permite tener pareja antes o después. Y no es algo como que se les permita, sino algo que acaba sucediendo, ¿no? Por eso vamos ahora al término pareja. Hace unos años en Corea y en Japón estaba completamente prohibidísimo tener pareja siendo idol. De hecho, en los contratos había una cláusula de exclusividad de que no podías tener pareja. No os tiréis a mi cuello, ¿vale? Porque es una cosa que es de verdad, pasa. De hecho, hay muchos contratos que siguen teniendo esa cláusula de no puedes tener pareja en Corea. En Japón tampoco puedes tener pareja. Al menos si la tienes, que no te pillen. Hay claros ejemplos de idols femeninas y masculinos que se les ha pillado con pareja y misteriosamente han tenido que dejar el grupo por: me he lesionado, he tenido que hacer algo, bla 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 bla, he dejado el grupo, y meses después te enteras, anda, ha tenido pareja, ha salido una foto de que tiene pareja.
y por cosas así te echan del grupo. No es que te vayas, es que te obligan a irte del grupo. En Corea creo que ya no es tan drástico. O sea, bueno, tenemos a Hyuna y a Evan como claro ejemplo de que sí es drástico. Pero a otros idols se les ha pillado con pareja, como Kai con Crystal, diferentes parejas que han tenido y no les ha pasado relativamente mucho. Jennie, si no recuerdo mal, también se la pilló con pareja. Entonces pueden ser más o menos permisivos. En Japón está completamente prohibido. A los idols masculinos se les permite tener pareja. Eso es un más bien me he casado y no os habéis enterado. Y cuando os enteréis, pues ya llevo a lo mejor un año o dos casado. A partir de los 34, 35, si me apuras, 33. Pero sobre todo depende de lo famoso que sea el idol. Porque si es alguien muy muy famoso, que de repente tenga pareja, puede afectar a ventas, puede afectar a fans y intentan evitarlo mucho. En el caso de idols femeninas, no. Si tienes pareja, la has cagado afuera. De hecho, hay un vídeo que se hizo muy viral, que es el de Mi-chan, que en teoría la pillaron con novio. No la pillaron con novio. Eso para empezar. Lo que la pillaron fue manteniendo relaciones íntimas con un chico, que además era un chico de una compañía de idol que se llama LDH, del grupo Generation, from Exile Tribe. Y nunca se supo si eran pareja o no eran pareja. Lo que se supo es que pasaron la noche juntos. Entonces, ella por contrato tenía que no podía tener pareja. Y se hizo famoso el vídeo viral en el que ella se rapaba el pelo y la gente tenía el mito de que le habían obligado a raparse el pelo para pedir perdón y así mantenerla en el grupo. No. Lo que se le dijo a Mi-chan era que tenía que dejar el grupo. Ella de forma voluntaria, o al menos yo quiero pensar que fue de forma voluntaria, se rapó el pelo y hizo el vídeo llorando y pidiendo perdón. Pero no estaba pidiendo perdón a la empresa ni nada así, sino a los fans. Porque ella era una de los miembros más populares de AKB48 y se supone que hizo daño a los fans al tener novio. Sí que es verdad que la popularidad de Mi-chan después de que se la pillara con ese chico bajó en picado, pero en picado pasó de estar en el Kami 7, me parece que estaba en el Kami 7, o al menos en el Senbatsu estaba, a pasar del puesto número 20 de popularidad. O sea, de estar dentro de las 16 primeras a pasar a estar por debajo de las 20 es bastante en un grupo como AKB48. Pero vengo a lo mismo. Si eres idol femenina, prohibido tener pareja. Aunque mi teoría es que es prohibido tener pareja masculina, porque en el caso de los idols japoneses es tan mito que puedan ser homosexuales o bisexuales que te pueden estar dando con una pedrada en un ojo, en plan, tengo pareja de mi mismo sexo, literalmente te los puedes ver de la mano en mitad de la calle, cogidos así de la mano, y tener una foto de ellos así cogidos de la mano en mitad de la calle, de improviso, y te van a decir la gran amistad que hay entre tal y tal. Y es como, a mí de gran amistad eso me parece otra cosa, pero lo que es la vida, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de la diferencia de sueldo, porque como hemos dicho, en Corea tú al principio estás trabajando para la empresa, pero no estás cobrando relativamente mucho. En Japón está claro, trabajas, cobras, trabajas, cobras. Puedes tener más caché, tener menos caché, pero trabajas, cobras, trabajas, cobras. En Corea no. En Corea se supone que tú, cuando entras a trabajar en una empresa, entras en entrenamiento. Entonces todos esos años de entrenamiento tú los tienes que pagar. Y ya con tu sueldo, con lo que vas ganando para la empresa durante los siguientes años, tú vas devolviendo esa deuda. Igual que si te pagan operaciones estéticas y cosas así, todo ese dinero tú lo tienes que devolver. Entonces hay grupos que a lo mejor hasta el tercer o cuarto año de haber debutado no empiezan a cobrar de lo que es suyo. Hay casos como, me parece que era Top Dog, creo que sí eran Top Dog, que incluso los idols del grupo tenían que estar pluriempleados para poder pagarse el comer, el vivir, porque la empresa no estaban ganando suficiente y la empresa pues no les pagaba. Creo que hubo casos así también con BAB, con un montón de casos que, de hecho, es que hay una gran diferencia entre los grupos que debutan y los que realmente conocemos, porque en Corea, al menos hasta donde yo sé,
al cabo del mes pueden debutar o hacer el intento de debut muchísimos grupos, miles de grupos. Hacer el intento de debut. Eso no implica que vayan a debutar o vayan a ser importantes. Pero hacer el intento de debut hay muchos grupos en Corea, muchísimos, que nosotros ni nos enteramos de que existen. Me acuerdo un ejemplo clarísimo, es el grupo Tarzan, que nadie supo de su existencia. Y el grupo Tarzan sacaron una canción que se llamaba Tarzan, a mí me gustaba esa canción muchísimo y de repente dije, ¿por qué no sacan nada? ¿Por qué no sacan nada? Han desaparecido el grupo. Y fue como, ok. En Japón sí que es verdad que pueden debutar muchísimos grupos, porque para cualquier mini chorrada cogen y hacen un grupo y lo debutan. O sea, hay un anuncio de tarjetas de crédito nuevas. Creamos un grupo, hacemos una canción, hacemos el anuncio y grupo fuera. ¿Qué pasa? Que en Japón suelen darle más o menos utilidad. A lo mejor han debutado el grupo solamente para la tarjeta de crédito y a lo mejor si la gente le ha gustado mucho dicen pues vamos a seguir el grupo, o si no dicen pues vamos a disolver el grupo y creamos otro grupo distinto y ya está. De hecho eso lo hace mucho, lo de mezclar grupos con grupos. Por ejemplo, el grupo AKB48 o AKB48 tiene... No sé, creo que no me sé todos los subgrupos que tienen. Además de estar divididos en Team A, Team K, Team B, Team 48, está el otro grupo es SNH48, JKT48, HKT48, NMB48... Hay muchos 48 en el mundo. Bueno, en el mundo literalmente porque creo que hay uno taiwanés, uno vietnamita, creo que hay uno tailandés. Entonces hay muchos 48. Creo que también hay uno chino, de Shanghái, SHG48 creo que era. Y todas se mezclan con todas y hacen pues sus colaboraciones, todas con todas pertenecen a la misma empresa, que es la Factoría 48, pero todas se entremezclan entre todas. Pero por ejemplo en Johnny's y asociados, pues por ejemplo... Ryosuke y Chinen, que estaban también en Heisei Jump, está también en Heisei Best, y no, están también en Heisei 7, y estaban también en EIC. Luego, del mismo grupo están los de arriba, que son Heisei Best, y los de abajo, que son Heisei Jump. Los de arriba menos este, y los de abajo menos este. O sea, estos de aquí son Heisei 7, y estos de aquí son Heisei Best, y todos son Heisei Jump. Luego están, por ejemplo, Six Tones, que eran Bacaleya, que eran también Hip Hop Jump. Se entremezclan muchísimo. En el caso de Corea, ver entremezclados es un poco más raro. O sea, hay colaboraciones, pero no que cogen y mezclan un grupo y crean uno nuevo. Y por último, la difusión musical, que estaba deseando llegar a este punto de difusión musical. Porque Corea se industrializó desde el principio, además la primera ola Hwa, que fue en 2008-2009, fueron con... ¡buah! Esto fue un empezar, empezó la cosa así y de repente hizo así, ¿no? Además, en un par de años. De hecho, tengo que decir que yo al principio escuchaba más J-pop y cuando empezó el K-pop yo me fui de lleno al K-pop, luego volví al J-pop y estoy ahora ahí entre las dos porque me gustan las dos muchísimo. Pero tengo que decir que yo fui uno de los que se cambió de bando y el K-pop era súper... Bueno, era súper potente, empezó con una difusión musical muy fuerte, sobre todo con YouTube y cosas así. El J-pop es mucho... Los japoneses son mucho más cerrados a ese ámbito. De hecho, gracias a Dios, este año, con todo el tema COVID y demás, se han empezado a abrir al mundo. Porque yo creo que han visto, uy, en Japón no tenemos suficiente con el tema streaming, vamos a abrirnos al mundo, han creado plataformas de YouTube. Por ejemplo, antes si querías ver cosas de Heisei Jump, tú podías buscar cosas en YouTube que no ibas a encontrar una mierda. Tenías que irte siempre a páginas japonesas, Weibo, LiveJournal... descargar las cosas y bueno, milagro que alguien lo subtitulara y pudieras entenderlo. Ahora pues hay un canal oficial de Johnny's, AKB siempre ha estado un poco más abierto, pero a AKB siempre se las ha criticado mucho. Hello Project también ha estado siempre un poquito más abierto, también tenían canal de YouTube, pero no han tenido mucha promoción en comparación a la promoción que ha invertido Corea en el K-pop. El J-pop siempre ha sido algo más nacional, de hecho...
conciertos fuera de Japón así... que no sean en países asiáticos, ha habido pocos. Cute, por ejemplo, sí que salió de Japón. Morning Musume ha salido de Japón. AKB48 ha salido de Japón. Y bueno, me refiero a han salido de Japón, me refiero a han salido de Asia. Pero por ejemplo, grupos masculinos... Alguna vez han salido a Hawái, pero... no sé yo si contar mucho Hawái en ese aspecto, porque casi todos los grupos van a Hawái, los grupos de Johnny's. Entonces, pues, no sé. Pero los grupos masculinos japoneses, Heisei Jump, creo que no ha dado nunca un concierto fuera de Asia-Hawái. Creo que no ha estado nunca Heisei Jump. Y Arashi, que es el más potente de forma... no sé, tampoco. Otros artistas sí, a lo mejor a Kiari, Pamiu, sí, pero no suelen salir de Japón. Tampoco suelen promocionarse mucho fuera de Japón. Y bueno, quitando Tailandia, Vietnam, Filipinas y cosas así, tampoco suelen promocionarse mucho. Y bueno... gracias al equipo del Salón Manga de Murcia por haber estado aquí, por haberme permitido dar esta charla. Gracias a todos vosotros que habéis visto esta charla de principio a fin, que me parece que os he metido mucho rollo. Y espero que os haya gustado. Y si tenéis algún tipo de pregunta, pues siempre podéis contactar conmigo en mis redes sociales, que son @nonameblackie en Twitter e Instagram. Y... cualquier duda que podáis tener o cualquier comentario al respecto podéis hacérmela llegar. Muchas gracias y espero veros pronto.